Amén. Bendito Señor, Padre amado, te damos gracias en este hermoso día, Señor, en esta hermosa noche. Padre Santo, nos has permitido estar nuevamente reunidos aquí en la clase, Señor Jesús. Todavía podemos aprender tu palabra, Señor, y eso es edificante y es grato en nuestras vidas. Padre Santo, te damos gracias, amado Dios, y por la vida de cada uno de mis hermanos que están presentes, así por la vida de mis hermanos que recién se van a conectar, Señor. Permítelos, amado Dios, poder apartar este tiempo para que juntos podamos meditar en tu palabra y sigamos capacitándonos, Señor, para un ministerio eficiente, guiados por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a empezar la clase. Estoy en la casa de un hermano. Van a disculpar, por esos datos me voy a desconectar. Hermano Blanco, Maita, Iván, Canán, y Blanco, Maita, Iván, ¿está presente? No está presente. Hermano Calderón, Elber, tampoco está presente. Hermana Calderón, Janet, tampoco. Hermana Calizaya, Janet. Amén, pastor, buenas noches. Buenas noches, hermana. Muy bien, está presente. Hermana Chauca Eliana. Tampoco está. Hermana Condori Lidia. Tampoco está. Hermano Hinojosa, Ayarde Juan Marcos. Hermano Gensi, perdón, si alguien tuviera permiso o le he hecho conocer, me va a avisar, por favor, para colocar el permiso correspondiente. Hermano Hinojosa, Ayarte Juan Marcos. No está. Ya, le hizo conocer entonces, está bien. Si le hizo conocer, está muy bien. Muy bien, continuamos. Hinojosa, Katari, Miriam Rocío. Presente, pastor. Amén, hermana. Que Dios te bendiga. Hermana Mamani Rosas Doris Osmeri. Aún no está. Hermana Marca Nina Felipa. Tampoco. Hermano Masi Coria Mario. Tampoco. Hermana Nina Pasa Elisa. No está. Hermano Quispe Condori Grover Martín. Tampoco. Hermano Quispe Mamani Laureano. Tampoco. Hermana Tarki Guarachi Celia. Tampoco. Hermana Tola Condori Benedicta. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Que Dios te bendiga. Bueno, vamos a continuar la clase. Quisiera pedir a nuestro hermano Genzi que pueda colaborarme. El hermano Juan Marcos tenía la presentación. No sé si usted lo tiene para que me pueda ayudar en compartir la pantalla, por favor, hermano. Claro, en un momento le envío.
Pastor, buenas noches. No ha sido mencionado mi nombre, pastor. Disculpe, hermano, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga. Soy el hermano Jorge Eduardo Mancilla Álvarez. Ya, en la lista que me enviaron no está. Ya, además le voy a añadir. ¿Cuál es su apellido paterno, hermano? Mancilla Álvarez. Su nombre. Jorge Eduardo. Muy bien, hermano. Ya está, ya le hemos añadido en la lista. Ya, Bueno, va a disculpar, pastor, es mi primera clase, solamente que el día sábado fui al centro y me inscribí recién. ya, perfecto. Está bien, hermano Jorge. Sí, No se preocupe, ya le añadimos en la lista. ya, muchas gracias, pastor. Le agradezco. Vamos a reenviar al hermano Henry en las diapositivas para que pueda colaborarme con la proyección. Bueno, como estamos continuando la clase, quisiera que brevemente hagamos un pequeño resumen. Sí, esta es la primera plana, ¿no, hermano? La primera página. Muy bien. Bueno, queridos hermanos y hermanas que están en la materia, ya habíamos quedado que los viernes vamos a pasar lo que son las cartas generales. Las cartas generales son 7: el libro de Santiago, primera, segunda Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Judas. Inicialmente estamos empezando también viendo lo que es el libro de Hebreos, ya, para que podamos comprenderlo mejor. Entonces, la anterior clase y esta clase tenemos que avanzar el libro de Hebreos y el siguiente viernes vamos a continuar con el libro de Santiago. Bueno, queridos hermanos, habíamos, habíamos estado viendo que aquí está. Bueno, el libro de Hebreos, queridos hermanos, es un libro que está en el Nuevo Testamento y se enfoca en la superioridad de Cristo sobre los ángeles y los líderes judíos. ¿Ya? El libro de Hebreos ha sido escrito para los judíos que estaban en ese tiempo en Roma, ¿ya? Después de que ha habido un tiempo de persecución, después de que nuestro Señor Jesús resucita, asciende al cielo, ¿ya? Recuerden que Esteban en el libro de Hechos fue apedreado, ¿ya? Entró un temor en todos los judíos que habían recibido a Cristo, ¿ya? Hay dos tipos de judíos: los judíos mesiánicos, es decir, los judíos que han aceptado a Jesús como Salvador y los reconocen como el Hijo de Dios, ¿ya? Y la otra parte son los judíos ortodoxos, se los llama, o judíos que aún esperan al Mesías. Entonces los judíos se habían dividido en dos partes, unos los que creen en Jesús y los otros que no habían creído todavía en Jesús. Entonces los judíos que habían creído en Jesús habían sufrido persecuciones, ¿ya? Muchos se han levantado contra ellos, ellos han tenido que esparcirse por diferentes lugares y ha pasado los años, nos dicen, ¿no? Y aproximadamente unos 30 años después de que ellos ya han salido por la persecución que había, a ellos les entra una duda, ¿ya? La duda que les ingresa es volver, ¿ya? A la ley, es decir, negar a Cristo, dejar lo que habían aprendido de Cristo, ¿ya? Ustedes tienen que pensar eso, cómo era la vida de los primeros lectores, de las primeras personas que han recibido esta carta de Hebreos. La mayoría, recuerden, eran judíos que habían creído en Jesús. Han soportado persecución de los mismos judíos incrédulos o que no han creído en Cristo. Muchos de estos judíos mesiánicos han perdido sus posesiones, sus negocios, todo lo han perdido, ¿no? Cuando Esteban fue apedreado, ellos sintieron temor y huyeron,
de Jerusalén con solo lo que podían llevar, ¿ya? Después de 30 años, ellos pensaban volver a Jerusalén porque dijeron, Jesús nos dijo que iba a volver, pero aún así no retorna. ¿Y qué tal si volvemos nuevamente a Roma y ahí vamos a tener un templo para hacer el sacrificio? Tenemos ahí un sacerdote, ¿no? Vamos a hacer los sacrificios de animales, vamos a volver a participar de las fiestas religiosas. Había una gran tentación de abandonar a Jesús y volver a Moisés, ¿ya? Esa es la introducción que tenemos que ver. El autor del libro de Hebreos es desconocido. Muchos creen que fue Pablo, pero por diferentes razones no se está seguro de quién ha sido el escritor. Pero de lo que sí estamos seguros es que fue un judío, un líder cristiano que conocía la cultura y la religión judía. ¿Ya? Eso está en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 22, ¿ya? Para que podamos darle lectura nomás y podamos entrar en contexto. Esto estamos viendo como, como introducción, ¿ya? El libro de Romanos, capítulo 16, versículo 22. Dice, ¿no? Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces, hay otro nombre que dice ahí Tercio, ¿no? Hay hasta posibilidades que él haya sido uno que escriba, otros creen que ha sido Apolos, ¿ya? Otros creen que ha sido Pablo, ¿ya? Pero al final solo Dios sabe quién ha escrito esta epístola, pero sí ha escrito en un momento de tentación de volver a la ley de Moisés y dejar a Jesús. Como dice, el libro de Hebreos se dirige a los creyentes judíos que habían aceptado a Cristo como el Mesías, pero estaban tentados a regresar al judaísmo tradicional. ¿No? Ahí tenemos una figura de un sacerdote del Antiguo Testamento. ¿Ya? Ellos decían, volveremos a los judíos y volvemos a la ley de Moisés. Eso lo hemos visto en la anterior clase. ¿Ya? Quisiera que pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces estábamos viendo esa parte. El libro de Hebreos es muy amplio. Ya ahora solamente estamos haciendo un gran vistazo. Al principio nos menciona que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya el libro de Hebreos lo aclara, que es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. También se menciona que Jesucristo es superior a los ángeles porque es Hijo de Dios, mientras que los ángeles son creados o son criaturas, ¿ya? Que Dios los ha puesto, los ha criado, o sea, los ha creado, perdón, ¿ya? Jesucristo es superior a los ángeles judíos. ¿Por qué? Porque es el sumo sacerdote, el que ofrece sacrificios por los pecados de la humanidad. Si volvemos al libro de Moisés y el Pentateuco, en lo que creían los judíos, en la actualidad tenemos todavía judíos ortodoxos, se llama judíos incrédulos, que esperan la venida del Mesías. Entonces, el libro de Apocalipsis nos da que la gran tribulación tiene un tiempo de esperanza para estos judíos que no han creído todavía en el Mesías. Solo los judíos, mas nosotros como iglesia no tenemos ya parte en este lugar de los tiempos finales. Pero el libro de Hebreos nos demuestra ya que se habla a los judíos y se les hace entender que ya no necesitamos un sumo sacerdote, que el sumo sacerdote ha sido Jesucristo. Él se ha ofrecido por los pecados de la humanidad, ¿ya? Si vemos, en el Antiguo Testamento habían leyes que regían, ¿no? La manera de vivir de los judíos, del pueblo de Israel, dentro de los cuales habían lo que son los sacrificios de animales, ¿ya? Por la expiación de pecados. ¿Qué significaba eso? Que de acuerdo a la clase social, no de acuerdo al tipo de pecado, ya, porque en alguna oportunidad he escuchado que se enseña, ¿no? Si has pecado un poquito, llevabas una paloma, dice, si tu pecado era grande, tenías que llevar una oveja, un toro. No, no se refería los sacrificios al tipo de pecado, más bien los realizaban de acuerdo a la clase social a la cual pertenecían. ¿Por qué? Había muchos judíos, muchos del pueblo de Israel que tenían bastante riqueza. Ellos deberían ofrecer un ganado, ¿ya? Con las características que se especifican en el libro de Levítico también, ¿no? Ahora sí era de una clase media, ya podía ofrecer una oveja, un cordero.
Si era de la clase pobre, ya podía ofrecer hasta palominos. Y si era muy, muy pobre, dice, tenía que ofrecer la flor de harina. No era por el tipo de pecado, porque recordemos que para el Señor pecado es pecado, ¿no? La mentira y el asesinato es considerado por Dios como pecado. Entonces, los judíos seguían practicando el sacrificio y seguían yendo donde sumo sacerdote. ¿En qué consistía este sacrificio? La persona se presentaba en las fiestas solemnes o en los días de reunión que tenían en el templo de Jerusalén, donde estaba el sumo sacerdote y los levitas. Entonces traían, supongamos, era de la clase media, traía un cordero de un año, macho, sin defecto, todos los detalles, ¿no? Y entonces lo entregaba al sumo sacerdote y el sacerdote imponía la mano sobre la cabeza del hombre y sobre la cabeza del cordero. Hacía lo que es la expiación. Es decir, él tenía una oración que decía que los pecados de este hombre son transferidos al animal porque la paga del pecado es la muerte. Entonces él merece morir, más no va a morir esta persona porque el pecado se transfiere al cordero. Y el cordero que hacía era sacrificado, ¿no? En el altar de bronce era sacrificado de acuerdo al tipo de sacrificio que presentaba. Había el holocausto, había oblación, flor de harina, había sacrificios de agradecimiento y demás, eran varios. Entonces la sangre del cordero se derramaba, ¿ya? Y eso significaba el perdón de los pecados en el Antiguo Testamento, en la ley. Más el libro de Hebreos nos va a demostrar que ya no es necesario hacer ese tipo de expiación. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que ha pagado por todos los pecados y se ha convertido en el sumo sacerdote, es decir, ya no necesitamos una persona en la tierra que pueda interceder o ayudarnos a realizar la expiación de pecados, más Cristo ha venido y ha pagado por nuestros pecados, por los pecados de toda la humanidad, ¿no? Entonces el libro de Hebreos empieza de esa manera, empieza mencionando que Jesucristo es el sumo sacerdote, al cual ya no necesitamos otro sacerdote que venga, ya es superior a los ángeles y decía no podemos adorar a los ángeles, más bien adoren a Cristo. Eso ya lo habíamos visto detalladamente. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y nos hemos quedado en este lugar, ¿ya? Si hablamos del sacrificio, nos hemos quedado en el capítulo... ¿dónde está? Aquí está. Nos hemos quedado aquí en lo que es la ley, la fe y la obediencia. Si vemos el libro de Hebreos, en el capítulo 11 nos va a hablar de lo que es la fe, ¿ya? El capítulo 11, versículo 1 al versículo 6, lo voy a dar lectura y con esto empezamos la clase del día de hoy. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido del universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel conoció a Dios. Ya empieza hablándonos, ¿no? Desde el principio. Más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ello. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo transpuso Dios y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y este versículo es clave en nuestra vida cristiana, Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? En muchos momentos de nuestra vida, por las circunstancias que vamos a pasar, ¿ya? Llegamos a dudar,
¿no? De que realmente Dios nos ayudará. Más ahora, si estamos leyendo este hermoso pasaje, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. En la Biblia de la Nueva Versión Internacional dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Nosotros creemos en el Señor. Entonces la fe es importante para nosotros, ¿no? Al que tiene fe todo lo es posible, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces este capítulo 11 nos va a hablar bastante de lo que es la fe, ¿ya? Aparte, la fe, creer en Dios y no dudar, porque al que duda dice que no le agrada al Espíritu Santo, ¿ya? No agrada a mi espíritu, dice el Señor, a los que dudan, a los incrédulos. Entonces, nosotros debemos creer en Dios en todo momento, ¿sí? Acercarnos a Dios sabiendo que Él existe, Dios es real, Dios está vivo y eso nunca debemos olvidarlo. Adicionalmente dice que Él recompensa a quienes lo buscan. ¿Cuál es la recompensa? La vida eterna, la salvación, ¿no? Aquí en la tierra sí tenemos bendición, gloria a Dios y damos gracias por el amor de Dios, pero nuestra recompensa viene en la vida eterna, la salvación de nuestras almas. Eso es lo más importante para nosotros como cristianos. La fe y la obediencia son fundamentales para la vida cristiana y para la madurez espiritual. Ahora, si volvemos al libro de Hebreos capítulo 5, versículo 13, ya lo voy a leer en la otra versión. Es mejor para que lo podamos entender y ustedes lo leen en Reina Valera. Habla de la fe y la obediencia, y este es un versículo. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho, ¿no? Entonces, queridos hermanos, nos está hablando de la fe y la obediencia. En la Reina Valera dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Nosotros, hermanos, este versículo nos enseña a nosotros que debemos ir creciendo en el Señor, en nuestro conocimiento, en nuestra fe, ¿ya? La fe, hermanos, para un creyente es la vida. Si no hay fe, estás muerto espiritualmente, ¿no? Entonces nosotros debemos crecer en la palabra de Dios, crecer en la fe, crecer en la obediencia. ¿Por qué? Porque si no tienes fe y no obedeces a Dios, vas a entrar a apostatar. ¿Qué es eso? La apostasía es negar la fe. Muchos niegan la fe, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos aún son niños y se mueven de doctrina en doctrina. Van como niños fluctuantes, van como personas fluctuantes de aquí para allá, ¿no? Por eso este versículo dice, todo aquel que participa, todo el que se alimenta solo de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Por eso dice, necesitamos un alimento sólido. ¿Y de dónde se conforma el alimento sólido? De la fe y la obediencia, ¿no? Nosotros como cristianos creemos en Dios. Sin haberlo visto con nuestros ojos, podemos sentir su presencia. Podemos saber que el Señor está con nosotros en toda circunstancia. Sean pruebas, el Señor está ahí. Cuando estamos llorando, el Señor está con nosotros. Cuando estamos alegres, el Señor está con nosotros mediante su Espíritu. No, debemos creer que todo es posible para Dios. No estamos solos, ¿no? Entonces, esa es la fe, hermanos, que a pesar de todo, nosotros no dejamos de dudar en Dios. Y también la obediencia es muy importante. Por eso el escritor de Hebreos dice a estos judíos, ustedes tienen que tener fe, así como Abel ha tenido fe. Entonces, así como Enoc ha tenido fe, y va levantando varios nombres del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque esta carta era dirigida en su mayoría a los judíos y ellos conocían la ley. Entonces, en el capítulo 11 les hace recordar, ¿no? Por fe Enoc fue transpuesto, por fe Abel dio un buen sacrificio y fue hallado delante del Señor con alegría, ¿no? Por fe, porque ellos han tenido fe, más nosotros no lo vemos, pero sí podemos sentirlo. La fe y la obediencia van juntos, no podemos tener fe, pero entrar en desobediencia. ¿Ya? Nosotros, por el amor del Señor, hemos sido constituidos en un lugar, en una casa de oración, en una congregación,
donde tiene un líder espiritual, ¿no? Entonces nosotros debemos seguir en ese lugar, trabajar juntos en obediencia. No puedo decir que amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, ¿no? Y si tenemos algo contra alguien, dice que el Señor es bueno y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Entonces, la obediencia agrada a Dios. A Dios le agrada a las personas que son obedientes en todo aspecto, en todo aspecto. Asimismo, lo que es en la tierra, ¿no? Aquí en las cosas, por ejemplo, con la alcaldesa, ¿no? El gobierno. Nosotros como cristianos, ¿ya? Entendemos lo que dice en Tito, toda autoridad es puesta por Dios. Entonces debemos también ser obedientes por el buen testimonio. A veces es triste ver que por el nombre de Iglesia Evangélica empiezan a reclamar muchas cosas. Yo solamente le entrego a Dios porque tengo fe en Dios y obedezco su palabra. Entonces el libro de Hebreos va a atacar ese punto. Debemos obedecer lo que está escrito, ¿no? Que no estamos solos aquí. Y el que va creciendo ya no se alimenta solo de leche, sino ya come comida sólida. ¿Qué quiere decir? Palabras, ¿no? Más fuertes para que nosotros podamos arrepentirnos y dejar el pecado, ¿no? Dejar todo, porque a Dios no le agrada eso. El mensaje de justicia es eso. Arrepiéntanse de sus pecados, como lo decía Juan el Bautista, ¿no? Arrepiéntanse de sus pecados. ¿Ya? Queridos hermanos, el libro de Hebreos nos advierte que si en algún momento nosotros negamos la fe, estamos apostatando y no debemos nosotros hacerlo, ¿ya? La otra parte nos dice el autor del libro de Hebreos, enfatiza la importancia de la fe y la obediencia en la vida del creyente, ¿ya? En el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 19, ¿no? Lo voy a leer en la nueva versión internacional, ustedes pueden marcarse eso, aunque ya tienen este material en el grupo. Miren, dice así, advertencia contra la incredulidad, dice Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 19. Esto está escribiendo a los judíos, ¿no? Pero aún así nosotros debemos comprender que este libro tiene también su propósito. Es uno de los propósitos, es este. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Está haciendo recordar que hay una advertencia, ¿no? A los que son incrédulos, que no creen, a los que les falta fe, a ellos se refiere, ¿no? Y dice, ¿a quiénes les ha sacado de Egipto? A su pueblo, ¿y acaso no fueron, dice el pueblo de Israel? ¿No? Y dice, ellos cayeron muertos en el desierto, ¿no? Y a quienes Dios juró que jamás entrarían en su reposo, a los que desobedecieron, ¿ya? Entonces habla uno de desobediencia. Ellos han creído que Dios los iba a sacar, sí, pero ya estando en el desierto y tenían que entrar a la tierra prometida, recuerden que mandaron a los espías y dudaron, ¿no? Y se negaron contra Moisés. Era que morábamos en el desierto, en Egipto, dice, ahí teníamos por lo menos que comer, aquí en el desierto no tenemos, empiezan a reclamar, ¿no? Ahora vamos a morir los eteos, los amorreos, los fariseos, los jebuseos, todos nos van a atacar, ¿no? Y era que moramos, era que seguimos siendo esclavos en Egipto, decían. Entonces a Dios no le ha agradado eso. Todos los que han dicho eso,
¿Qué quiere decir? Ya han dejado de confiar en Dios. Su fe se ha apartado. Ya no tenían fe en que podían entrar a la tierra prometida. Y eso a Dios no le agrada. Por eso ha dicho, ¿no? Esta generación, aunque Dios los ha sacado de la esclavitud de Egipto, ha dicho, esta generación no va a entrar a la tierra prometida, pero sí su descendencia, ¿no? Todos los hombres, ¿no? Van a morir excepto Josué y Caleb, ¿ya? Entonces hay incredulidad y desobediencia que a Dios no le agrada. Eso lo recalca. Habíamos dicho que hay dos escuelas a nivel del estudio teológico, los calvinistas y los arminianos. Los calvinistas dicen, una vez salvo, siempre salvo. Dice, pero esto refuta el libro de Hebreos si lo estudiamos, esa creencia. ¿Por qué? Porque podemos llegar a ser salvos, pero podemos perder la salvación, ¿no? Porque si vemos, Dios los ha sacado de Egipto aquí al pueblo de Israel, pero ellos se han rebelado. Pero si fuera salvo, siempre salvo, Dios los saca de Egipto, aunque ellos se rebelen, aunque ellos renieguen, Dios los introducía a la tierra prometida. No. Aquí la teoría calvinista con el libro de Hebreos cae, porque dice, ellos perecieron por su incredulidad. Wow, entonces es muy interesante este libro, por eso los arminianos decimos que la salvación se puede perder, ¿no? Por eso debemos nosotros estar en obediencia. Hay la parábola de las 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas, ¿no? Entonces debemos estar velando, dice, porque en cualquier momento llega Cristo, ¿sí? Y las insensatas no han entrado, 5 no entran, 5 entran, eso ya conocemos la historia, ¿ya? Entonces el libro de Hebreos nos va a hablar de la fe y la obediencia también. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Recuerden que estamos viendo un panorama solamente, un pantallazo grande del libro de Hebreos, que también hemos visto la fe, la obediencia, Jesús es el sumo sacerdote, ¿ya? Jesús es superior a los ángeles. Ahora vamos a ver la disciplina de Dios. Cuando escuchamos la palabra disciplina, a muchos nos da miedo, nos da temor. Claro, ¿por qué? Porque la disciplina de Dios es un proceso de corrección y entrenamiento que Dios utiliza para ayudar a sus hijos a crecer en la fe y alcanzar la madurez espiritual. Muchos de nosotros necesitamos la disciplina de Dios, ¿ya? Y como dice ahí, la disciplina de Dios es un proceso de amor y no de castigo. Muchos de nosotros tenemos nuestros hijos y cuando él hace algo malo es necesario disciplinarlos, ¿ya? ¿Por qué? El hijo en el momento de recibir la disciplina, en nuestro caso, ¿no? De nosotros como padres, el hijo se enoja y se siente mal y hasta puede decir, mi papá, mi mamá no me quieren, por eso me disciplinan. Pero un día el hijo se va a dar cuenta que la disciplina era correcta y era por su bien, ¿no? Igual es con el Señor. El Señor nos corrige, el Señor nos llama la atención para que nosotros podamos crecer en la fe y alcanzar la madurez espiritual. Ya, en el libro de Hebreos capítulo 12, en el versículo 5, ya, dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. El autor de Hebreos está diciendo a los judíos, ya se han olvidado lo que Jesús les dijo, ¿no? Lo que la enseñanza de los apóstoles, ya se han olvidado lo que hemos hablado de Cristo y les recuerda lo que decía, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. ¿Cómo nosotros podemos reaccionar si alguien nos disciplina? A estas alturas, miren, en la anterior clase hicimos la presentación, recuerdo que hay algunos hermanos, la mayoría, ya que están 4 años, 5 años, hasta 10 años está la mayoría. Alguno que otro está más de 10 años. Pues la mayoría estamos entre esa edad más o menos de haber conocido al Señor. 4 años, 3 años, ya, habían. Hay varios hermanos que tienen esa edad espiritual. Pero ahora, supongamos el domingo, el pastor viene y nos corrige. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo tomamos una disciplina? ¿No?
por eso empieza este versículo, este pasaje, Hebreos capítulo 12, versículo 1, empieza así. Por tanto, dice, también nosotros, está hablando de todos los que creen en Cristo, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. ¿Ya? Habla de la iglesia de Cristo, así habla de los ángeles, habla del Espíritu Santo y que Dios mismo nos está viendo. Todos son testigos de lo que hacemos, por eso nada se oculta. Nada se oculta delante de Dios. Dios nos ve en todo lugar. Y asimismo como somos la iglesia, somos la luz del mundo, porque Cristo habita en nosotros, también hay personas que nos ven. Dice que debemos despojarnos del lastre que nos estorba, ¿no? En especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es Cristo. Pero ¿qué pasa si de alguna manera alguien nos disciplina? Aquí en la tierra primero vamos a empezar con el nivel de disciplina. Si bien el líder o el pastor nos disciplina, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? Muchos lo toman a la ligera, ¿no? La disciplina que el pastor puede imponer nunca va a ser mala, claro, pero hay otra disciplina que viene del Señor. Y la disciplina que viene del Señor, hermanos, es fuerte. Si el diablo se levanta contra nosotros, si los demonios se levantan contra nosotros, las multitudes se levantan contra nosotros, mayor es Dios. Él es nuestro protector. Por eso dice en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros, dice. Entonces, cuando alguien se levanta contra nosotros, ¿quién pelea de parte de nosotros? No somos nosotros, es Dios. Dios es nuestro protector. Dios es quien nos cuida. Él pelea por nosotros porque somos sus hijos, ¿no? En el caso de que, bueno, recordemos esto y lo veamos de esa parte, los que tenemos hijos. Si una persona mayor viene a querer lastimar a nuestro hijo, ¿creen que el hijo se va a defender? No, para eso tiene un papá. El papá se va a poner delante y va a decir qué está ocurriendo, por qué a mi hijo lo quieres agredir, ¿verdad? Nosotros hacemos eso. Imagínense cuánto Dios va a hacer por nosotros. Dios, estamos hablando del Señor, ¿ya? Y cualquiera que se levante contra nosotros, se levanta contra el Señor. Entonces, ¿qué va a hacer? El que se levanta contra nosotros ya ha perdido, ya tiene el castigo, ya tiene el juicio. Pero en esta disciplina nos habla ya de la disciplina de Dios. Si Dios nos disciplina, ¿quién puede levantarse de nuestro lado a defendernos? Y si hablo de Dios, me refiero a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Creen que el diablo se va a levantar para defendernos? Y si aún así se levantara y quisiera defendernos, no tiene el poder para defendernos, ¿no? Y está hablando de eso, de la disciplina del Señor, porque el Señor, versículo 6, vamos a leer del libro del capítulo 12, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. El Señor nos manda disciplina mediante pruebas, mediante diferentes situaciones. El Señor cuando nos disciplina, hermanos, duele. Por eso no te ven, y estás recordando el libro de Hebreos, no tomen a la ligera la disciplina de Dios, porque el Señor dijo, ¿no? Hijo mío, ustedes son hijos de Dios. No tienen que volver a la ley de Moisés, eso ya ha quedado atrás. Ustedes son nuevas criaturas porque han creído en Cristo, les dice a los judíos el libro de Hebreos. No pueden volver ahí, porque el Señor los puede disciplinar. Y si les disciplina, no lo tomen a la ligera, dice. Y mucho menos, no se desanimen cuando te reprendan, porque el Señor ama, disciplina a los que ama, ¿no? El versículo 7 dice, los que soportan es para su disciplina. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios lo está tratando como a hijo. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? ¿Qué sería si los padres no disciplinaran a los hijos? ¿Serían hombres y mujeres de bien? Por eso la corrección debe ser con sabiduría del Señor, ¿no? Nosotros debemos pedir al Señor que nos dé sabiduría para disciplinar. Y la disciplina nunca llega a ser agradable para los que reciben disciplina. Y nosotros podemos recibir disciplina si es que dudamos, si es que volvemos a las cosas que antes hacíamos. Dios nos va a disciplinar, ¿no?
Por ejemplo, no sé, has dejado de mentir, de hablar falso testimonio, de ser chismoso. Ah, pero vuelves a ser chismoso y ya se ha vuelto parte de tu vida. Eres cristiano y hablas mal de los demás. Entonces, en un momento, el Señor es bueno, dice. Es grande en misericordia y lento para la ira, dice. El Señor nos da tiempo. Si nosotros estamos en algún pecado, el Señor nos da tiempo para arrepentirnos. Pero dice que hoy, dice, ¿no? Hoy es el día de salvación, decía en el versículo que hemos leído, en el pasaje que hemos leído. Hoy es el momento de arrepentirnos. Y eso les dice, si han pecado, si han hecho algo malo, arrepiéntanse hoy. El Señor poco a poco se va a irar y les va a disciplinar, ¿no? Y si ustedes se les deja sin disciplina, porque todos hemos sido disciplinados, dice en el versículo 8, entonces no seríamos hijos legítimos, seríamos como bastardos, si es que el Señor no los disciplina. Entonces, en algunas oportunidades, el Señor mismo, ¿no? Va a cambiar el rumbo de nuestras vidas. Muchos, miren, contextualizando ahora, muchos cristianos, un ejemplo bien sencillo, oran para estudiar la carrera de medicina, es un ejemplo. Oran y ayunan y hacen todo, no aprueban. Ah, otro año, al año voy a continuar, no aprueban. Al tercer año, no aprueban. Entonces, ¿qué hacen? Dudan de Dios. Dios no me ayuda, pero yo he orado, he ayunado, he sido líder, pero Dios no me ayuda. No, es que si es la voluntad de Dios, esa puerta nunca se va a abrir. Por eso oramos diciendo que se haga tu voluntad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando llegamos a decir eso del Señor, el Señor nos disciplina con una prueba más, para que podamos entender que si nosotros pedimos la voluntad del Señor y la puerta se cierra por Dios, porque el diablo no puede cerrarnos puertas si estamos agarrados de Dios. Puede intentar desanimarnos, pero no cerrar las puertas, porque cuando Dios abre una puerta, nada lo cierra. Pero si el enemigo nos desanima, nos quita. Por eso dice el diablo ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Nos hurta la fe primero. Entonces, si no tenemos fe, dejamos de obedecer. Entonces, ¿qué al hijo desobediente? ¿Qué se le da? Una disciplina, dice. Y el Señor los disciplina. Por eso en algunos momentos parece que vienen prueba tras prueba tras prueba. Es que hay que analizar, posiblemente en nuestra vida algo estamos haciendo que no le agrada a Dios. Y el libro de Hebreos nos recuerda, ¿no? Muchos, ya, no quieren que Dios los discipline. Ustedes les dicen, no vuelvan atrás, no pueden volver a lo que es el sacerdocio y la ley de Moisés. Más aún ustedes son salvos por Cristo, ¿no? Salvos por Cristo, no pueden volver atrás. Y va a haber un capítulo que nos va a hablar, advertencia, el que peca deliberadamente, también el libro de Hebreos nos va a decir, ¿ya? Entonces, si ahora nos disciplinan, esa es la pregunta para cada uno de los que estamos aquí. ¿Cómo reaccionamos? Muchos dirán, yo acepto la disciplina. Muy bien. Muchos dirán, pero ¿por qué me van a disciplinar a mí? Ah, eso ya es orgullo, ¿no? Hermanos, si en algún momento alguien nos disciplina o nos exhorta de algo, debemos recibirlo en el amor del Señor. Puede ser el Señor mismo que nos está hablando mediante el hermano o la hermana, si estamos agarrados de Dios. La disciplina para un cristiano no es algo para que pueda desanimarse. Ahora estamos ya comparando que la iglesia es tibia. Lo hemos dicho en la anterior clase, lo hemos dicho en el estudio de Apocalipsis, estamos en el tiempo de la iglesia, la Odisea, donde la iglesia es tibia. Son hermanitos de cristal, no puedes decirles nada porque se van. Ese es el problema, ¿no? Se han olvidado de leer el libro de Hebreos, de la disciplina de Dios, de la corrección de Dios, porque Dios ama a sus hijos y los disciplina, ¿no? Entonces nosotros como líderes, como hermanos, si vemos que un hermano está pecando o que está andando mal o que está fallando en algo, debemos también exhortarlo y disciplinarlo, ¿no? Si vemos algo incorrecto, debemos ir y avisarle al pastor. Muchos no lo hacen.
prefieren callar para evitar problemas y dicen, no, el Señor va a estar tratando con su pecado, llegan a decir, y no es correcto. Al Señor no le agrada el pecado, ¿no? El libro de Hebreos quiere que veas el pecado como Dios ve el pecado. Dios aborrece el pecado, ¿no? Esta frase yo no la comparto, la que dice Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, dice. No, Dios no ama al pecador. Dios ama al que se arrepiente de su pecado y se aparta del pecado. Al decir Dios ama al pecador, estamos diciendo, bueno, se equivoca todo, pero igual Dios lo ama. No, no, no. Debemos nosotros decir esto. Hermano, si estás pecando, deja eso, no le agrada a Dios. Pero pastor, si le dices eso, se va a ir. Bueno, prefiero decir eso, ¿no? A que viva una vida engañada y que sea un cristiano tibio. Por eso, hermanos, aquí en la disciplina del Señor nos va a hablar que el Dios ama a los que le obedecen. Y a los judíos les dice, Dios los ama a ustedes, no vuelvan atrás. Dios los puede disciplinar de muchas maneras, hasta la persecución puede ser una disciplina para que nos agarremos más de Dios, decía. No es un castigo. Dios ha permitido esta persecución, pero después de 30 años, recuerden que ellos querían volver a todo lo que era la ley de Moisés. Entonces, ¿qué les dice el autor de Hebreos? Enfatiza la importancia de la disciplina de Dios en la vida de un creyente, ¿no? Versículo 4, capítulo 12, versículo 4 de Hebreos, a ver, veamos, dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Esa es otra parte. Y es triste porque los hermanos de antes, ya de años atrás, de los años 1990, 2000, wow, eran fuertes. Los disciplinabas, no importa, ellos cumplían la disciplina. A ver, pregunten a sus pastores, ¿cómo te disciplinabas? No, nos ponían disciplina y teníamos que llegar temprano a la casa de Dios. No sé si en la congregación donde ustedes están todavía los realizan, y si los realizan, den gloria al Señor porque tienen un buen líder espiritual, ¿no? Al disciplinado tenía que llegar temprano, asistir a todos los cultos, y los hermanos antes lo hacían, porque ellos han crecido firmes en la fe. Pero los hermanos de ahora, si los disciplinamos, ¿qué hacen? Me voy, el pastor me ha echado, me ha suspendido, el pastor ya no me ha dejado subir. Todo le echan la culpa al pastor, no quieren disciplina, ¿no? Un hermano está en adulterio, le dices, estás suspendido del ministerio de alabanza. Hasta que Dios cambie tu vida, estamos para ayudarte, hermano, te vamos a apoyar en el Señor. ¿Qué es lo que dice? No, el pastor me ha suspendido. Por eso me voy a ir, y se va a otra iglesia. En vez de arrepentirse de su pecado, se va a otra iglesia, ¿no? Nosotros, si en algún momento somos disciplinados, demos gloria a Dios, porque es por nuestro bien, ¿no? No es un castigo. La disciplina del Señor es muy importante en la vida de los creyentes, ¿sí? Queridos hermanos, después de todo, aunque nuestros padres humanos, continúa el versículo 9, capítulo 12, versículo 9, después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, es verdad, dice, nuestros padres nos disciplinaron por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Cuando algunos hermanos vuelven al pecado, Dios los disciplina para que vuelvan a agarrarse de Dios y apartarse del pecado. No los disciplina para que se vayan, los disciplina para que se arrepientan. Por eso recuerden esto, la disciplina de Dios es un proceso de amor. ¿Ya? Puestos los ojos en Jesús, ¿no? Eso es lo que nos va a decir, ¿ya? Ahora, si continuamos hablando de disciplina, hay podemos tener varios ejemplos. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos un testimonio de lo que hemos vivido, ¿no?
Entonces, debemos entender que el libro de Hebreos enfatiza a los judíos que puede llegar la disciplina de Dios, ¿no? Vamos a leer en la Reina Valera para que lo tengamos. Es el versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Por otra, versículo 10 dice, ya que ellos ciertamente pocos días nos disciplinaban, habla de nuestros padres. A ellos les parecía, pero para lo que nos disciplina, para lo que es provechoso y para que participemos de su santidad. La salvación es instantánea cuando recibimos al Señor, pero la santidad llega a tener un proceso, ¿no? El versículo 11, eso es clave para que pues, si en algún momento ustedes quieren hacer una enseñanza o una prédica sobre la disciplina de Dios, pueden utilizar el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿no? En la otra versión dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. La disciplina en la vida de un creyente, hermanos, es buena y puede llegar. He venido a la iglesia, dice, no hay testimonios. Me he enfermado. O se han levantado las pruebas, dice, claro. Por eso también dice, ¿no? En el libro de Pedro, vamos a verlo, el diablo está como un león rugiente esperando a quien devorar. ¿A qué se refiere? A quien niega la fe y vuelve atrás. Y ese versículo lo compara, ¿no? Diciendo que cuando entra el Señor, el espíritu que habita, huye, dice ese espíritu maligno, se va, ¿ya? Pero al ver que algo se quedó en ella, vuelven 7 más, dice, ¿no? 7 espíritus más vuelven. Por eso nosotros que hemos conocido la verdad, debemos enseñar esta palabra, aunque parece fuerte a muchos, ¿no? En la iglesia muchos no quieren escuchar esta palabra de disciplina, solo quieren escuchar la bendición y la prosperidad. Más esta parte es necesaria predicarlo. Ustedes en algún momento pueden preparar una enseñanza sobre esto, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y después de esta diapositiva vamos a tener un tiempo de preguntas. La disciplina viene acompañado de la perseverancia, ¿ya? La perseverancia es necesaria para alcanzar la madurez espiritual y para recibir la recompensa de Dios. Queridos hermanos, muchos de nosotros, desde el momento que hemos conocido al Señor, hemos pasado diferentes pruebas. Hemos perdido amistades que parecían que eran buenos cuando vivíamos en el mundo, pero cuando entramos a la iglesia y somos parte de la iglesia de Cristo y nos volvemos iglesia de Cristo, muchos de nosotros se alejan. Muchas de las personas que parecían ser nuestros amigos, familiares, queridos, todos se alejan. A algunos hermanos no les agrada eso, entonces, ¿qué se vuelven? Tibios. Por eso dice la palabra de Dios, ¿no? El que es amigo del mundo es enemigo de Dios, se constituye en enemigo de Dios. Wow, entonces no debemos ser tibios. Y ahí dice, la perseverancia es muy importante. El libro de Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 39 nos va a hablar de eso. ¿Qué dice? No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la recompensa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Ya? Y vean, esta parte dice, no agradará a mi alma. Entonces el libro de Hebreos fue escrito por una persona que estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, queridos hermanos, todo lo que hemos atravesado en nuestra vida cristiana nos sirve de testimonio. Nunca debemos perder la confianza que tiene grande galardón. ¿Cuándo se nos entrega el galardón? ¿Ya?
lo vamos a recibir en el tribunal de Cristo. ¿En qué momento? Después de que ocurre el arrebatamiento, inmediatamente en el arrebatamiento, nosotros, la iglesia, nos vemos con Cristo en las nubes y ahí vamos a estar, dice, se van a llevar las bodas del Cordero, donde la iglesia y Jesús se unen para siempre, ¿no? Entonces dice, ahí se va a dar galardones, las coronas de vida, todo, ¿ya? No pierdan esta confianza, dice, ¿no? Que tiene grande galardón. Ahora, aquí hay una parte importante. Si vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26, miren, cuando es nuestro deber predicar esto, cuando vemos que un hermano está pecando, ¿ya? Y se está apartando del Señor, debemos leer este versículo. Muchas veces hemos intentado a los hermanos de traerlos con amor y eso es lo que debemos hacer, con amor todo, pero primero hablarle, después hablar con testigos, hablarle entre familias, ¿no? Y si no, bueno, ya si no entiende y no recapacita, bueno, ya él sabrá qué va a hacer. Pero es bueno decir esto, miren, ¿qué es lo que dice? Es fuerte esta parte, ¿no? Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? Lo voy a leer en la otra versión para que lo tengamos más claro. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Esto también el autor de Hebreos les dice a los judíos. Ya no hay otro sacrificio para los pecados porque Cristo ha sido el sacrificio perfecto. Continúa el versículo 27. Solo queda una terrible expectativa de juicio. El fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Está hablándoles a los judíos. Ustedes han recibido la verdad, ya son libres, sus ojos son abiertos, han conocido a Cristo, perseveren, dice, en esa doctrina. No, apártense del pecado. Porque si vemos la ley de Moisés no es mala, no es que la ley de Moisés sea pecado, no. Sino en ese tiempo ellos ya cumplían la ley de Moisés porque era una obligación, ¿ya? Era una obligación. No lo hacían con amor. Pablo nos menciona, ¿ya? Que el que ha recibido el amor de Cristo, en el libro de Romanos, el que ha recibido el amor de Cristo, entonces puede pecar porque Cristo lo perdona. No, de ninguna manera, dice. Mas nosotros, habiendo recibido la verdad, ya nos apartamos del pecado. Entonces, queridos hermanos, el libro de Hebreos escribe a estos judíos. Recuerden, judíos que por la persecución han escapado a otros lugares, se han ido de Jerusalén y 30 años después están queriendo volver a los sacrificios, volver a obedecer al sumo sacerdote. Y ese libro de Hebreos va para frenarles y decirles, no, perseveren, no pueden volver atrás, ¿no? Cualquiera que rechaza, les dice, ¿no? Ustedes ya han recibido el conocimiento de la verdad. Ahora ya no hay sacrificio por los pecados y seguimos pecando. Si nos apartamos de Jesús después de haberlo conocido, y esto va para todos nosotros, después de haberlo conocido a Jesús, si volvemos atrás, ya no va a venir nuevamente Cristo por nuestros pecados si no nos arrepentimos y dejamos el pecado, ¿no? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios, morir irremediablemente, fuego ardiente que va a devorar a los enemigos de Dios. Si nosotros, ahora, después de haber recibido la verdad, volvemos al mundo, ya no vamos a poder ser salvos. No, ustedes recuerden eso. Ahora somos salvos. Y esto no es por obras, dice, para que nadie se gloríe. Es por Cristo.
Por el sacrificio de Cristo en nuestras vidas somos salvos, todos nosotros, los que somos parte de la iglesia de Cristo, los que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, somos salvos. Y ese es el mejor regalo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Ese es el mejor regalo. Dios nos cuida, nos ayuda, en momentos de tristeza nos da gozo, nos da esperanza, nos fortalece. Pero si volvemos atrás, eso no le agrada a Dios. Entonces, ¿qué pasa si volvemos atrás? Vamos a volver al mundo. Muchos que un día han sido cristianos, hermanos, es triste, pastores, líderes, grandes maestros, yo he visto, han vuelto al mundo. Algunas veces nos han comentado que están tomando, que están bailando en las entradas. Para esas personas, lo único que queda es una terrible expectación de juicio y hervor de fuego. Entonces ya Dios los está condenando al que vuelve atrás. No necesitamos esperar y decir, es que el Señor los va a llamar. No, ellos por su propia cuenta caen. Por eso es necesario, si alguien dice, me voy de la iglesia, es necesario leerle esta palabra. Hermano, si tú te vas, si dejas a Cristo, vas a tener un castigo. No lo hagas en el amor del Señor. Perseveraremos, caminaremos juntos, te vamos a apoyar, vamos. Cristo viene pronto. De eso tenemos que alentarnos. Sí, la palabra es fuerte, pero nosotros como cristianos debemos recibirlo. ¿Por qué? Porque el que vuelve atrás les dice a los judíos que han creído, a los judíos creyentes, si ustedes vuelven atrás, están pisoteando la sangre de Dios. Están haciendo ver que la sangre de Jesús derramada en la cruz no es importante y ustedes lo están teniendo un poco. Por eso dice, lo están pisoteando. Están profanando, ¿no? ¿Por qué? Lo tienen por inmunda, dice en la Reina Valera, el versículo 29, ¿no? ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que va a recibir el que vea pisotear la sangre de Cristo por el del pacto, ¿no? La sangre del pacto, la sangre derramada en la cruz es la sangre del pacto, de la alianza nueva y eterna entre Cristo y su iglesia, ¿no? Para siempre. Pero cuando nosotros volvemos atrás, volvemos al mundo, estamos pisoteando esa sangre, lo tenemos por inmundo, dice. Qué castigo va a haber para esas vidas, ¿no? Por eso, no sé si fue en esta clase o la clase del sábado, que les dije, todos los que estamos aquí debemos meditar en la palabra del Señor y no debemos enseñar mal, porque si enseñamos mal, la persona que va a recibir esta enseñanza que está enseñada mal, va a enseñar de la misma manera a otra familia. Y esta otra familia va a enseñar de la misma manera. Todos enseñan mal. Entonces, ¿qué pasa? Ellos caminan en engaños, ¿no? ¿A qué me refiero? Muchas veces decimos, ven a la iglesia y se van a solucionar tus problemas. Y lo mezclamos. Dios es amor, Dios te ama. Eso es verdad. Pero ¿acaso cuando venimos a la iglesia se solucionan nuestros problemas? No, somos salvos y somos perdonados de nuestros pecados. Y nos toca afrontar nuestros problemas de la mano del Señor. Esa es la diferencia, ¿no? Pero cuando se le enseña, ven a Cristo, ¿quieres una casa? Ven a Cristo, Dios te va a dar una casa, Dios quiere todo lo mejor para ti. Sí, Dios quiere todo lo mejor, pero no todo lo mejor se refiere a cosas materiales en la tierra, ¿no? Porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía es de los cielos. Entonces, ¿qué debemos enseñar? Hermano, ven a Cristo, Cristo ha venido por nosotros, Cristo te ama. Si estás en pruebas, Cristo te puede ayudar, ¿no? Él es bueno, Él es misericordioso. Estás enfermo, Dios puede sanarte. Confía en Dios, acércate a Dios. Pero ¿cuáles son las falsas enseñanzas? Yo declaro, dicen, no, yo decreto, no, tú eres sano, dicen. Tú eres sano. Decretamos, declaran, todo hacen, como si el hombre tuviera poder, ¿no? Por ahí la voluntad del Señor es que esa persona con esa enfermedad le sirva a Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Puedes decir. Claro, Pablo tenía un aguijón en la carne, es una enfermedad, pero esa enfermedad era para la gloria de Dios. A ver, imagínense que Pedro o que alguien le hubiera predicado a Pablo, al apóstol Pablo, ven a Cristo,
Ese aguijón que tienes en la carne, lo decreto en el nombre de Jesús, que sale. Uy. ¿Y qué es lo que le dice Jesús a Pablo en la oración? 3 veces he rogado al Padre, dice, ¿no? Pablo, que me quite este aguijón. Y él me ha dicho, bástate mi gracia. Dice. El Señor le dice eso. Bástate mi gracia. ¿Qué le dice? Lo más importante para tu vida es la salvación que yo te estoy dando, dice el Señor. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros enseñamos de esa manera? Ven a la iglesia y decretamos sanidad y el hermano no se sana. Peor todavía, después de 2 meses que viene a la iglesia, muere. ¿Qué van a decir los familiares que han escuchado? Ve, ha muerto. ¿Para qué vamos a ir a la iglesia? Porque les hemos enseñado mal. No les enseñamos los principios cristianos. Sí, la sanidad es una bendición de Dios. Dios sana. No digo que no sana, sana. Sí, pero en su tiempo. El Señor escucha la oración, conoce nuestras necesidades, sí, pero nosotros debemos decirle, Cristo ha venido por nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Ven a Cristo. Cristo te ama, Cristo te va a dar una nueva vida. Entonces así debemos nosotros traer a las personas. Cuando nosotros salimos o predicamos a alguien, muchos nos dicen, yo iba a la iglesia, ¿no? Y alguno te va a decir, yo he escuchado que un joven me decía, llorando ha venido a la congregación. Y después de 3 meses, creo, le he hablado y empezó a llorar y me dice, pastor, me dice, cuando era niño, he pedido mucho al Señor que sane a mi mamá, dice, pero mi mamá ha muerto. Mi mamá era cristiana, dice. Yo he vivido, he sufrido mucho. He tenido que pasar todo eso, ¿no? ¿Y cuántos años tenías? Le digo, tenía como 11 años, dice. Me he quedado, dice, con mi padrastro todavía, me decía el joven. Me recuerdo todavía, ¿no? Y si Dios existe, ¿por qué no ha sanado a mi mamá? Y se me viene a la mente esta palabra y le digo, cuando tu mamá ha muerto, ¿tú ibas a la iglesia? Sí. Tu mamá te ha dejado en el mejor lugar. Tu mamá te ha dejado en la iglesia. Porque sabe que hay esperanza en el Señor y te vas a encontrar con Él. Más bien qué bueno que has vuelto, ¿no? El hermano estaba con nosotros. Estaba, digo, porque ya se ha ido por trabajo a Oruro, si no me equivoco, se fue, ¿no? Entonces, era bueno decir al niño, oraremos para que Dios pueda ayudar a tu mamá, ¿no? Es bueno alentarlos y decir a todos los que pasamos pruebas, el Señor está contigo, Dios te ama, más que decir otras cosas, ¿no? El libro de Hebreos, hermanos, si lo analizamos, es muy importante. Y yo entiendo que algunas cosas o algunas palabras pueden hasta confrontarnos a cada uno de nosotros. Y podemos tener diversidad de opiniones, está bien. Solo digo, ¿no? La perseverancia en un cristiano es muy importante. Porque si no perseveramos, lo único que hacemos es quedarnos. El que persevera hasta el fin, este será salvo, dice el libro de Mateo. Entonces ahora estamos viendo que el autor de Hebreos está diciendo a los judíos perseveren por un poco tiempo más, les dice, ya han aguantado 30 años, eso les dice, ya han aguantado 30 años, aguanten un poco más, ¿no? Porque ustedes después de haber recibido el conocimiento de la verdad no pueden volver atrás, ya no hay otro sacrificio por los pecados, no va a venir otra vez Cristo a morir nuevamente en la cruz, no, a eso se refiere este versículo, este pasaje bíblico, ¿ya? Muchos de nosotros, la mayoría, y me animo a decir todos, aún seguimos luchando contra el pecado en nuestras vidas. Muchos peleamos con el orgullo, ¿no? Con el enojo, con la ira, con el chisme, con la envidia. Yo sé que no hay pecados grandes como adulterios o asesinatos, no hay eso, pero hay otros pecados, odios, pleitos. Dicen Gálatas, ¿no? Gálatas capítulo 5, los frutos del Espíritu son, dice 9, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, bondad, fe. Pero manifiestas son los frutos de la carne, dice.
envidias, pleitos, borracheras, y empieza a hablar, ¿no? Entonces este versículo, este pasaje bíblico de Hebreos 10 nos habla de que debemos perseverar en el Señor. Hemos perseverado mucho hasta ahora. Sigamos, hermanos, sigamos. Si viene otra prueba más, gloria al Señor, agarrados del Señor, vamos a vencer. Viene otra prueba, gloria a Dios. Porque cada prueba, hermanos, es para agarrarnos más de Dios. Si no tendríamos pruebas, ¿estaríamos ahora reunidos en este curso? Les pregunto. Tal vez no. Muchos han conocido al Señor en tiempos de prueba en sus vidas, ¿no? También muchos han conocido al Señor en tiempos de bendición en sus vidas, pero nos toca perseverar. Muchos han estado 2, 3, 4, 5, 10 años, otros han estado 20 años. Sigamos, hermanos, Cristo viene pronto. Perseveraremos, porque si volvemos atrás no le va a agradar al Señor. El autor del libro de Hebreos enfatiza la importancia de la perseverancia en la vida del creyente. Es muy importante, ¿ya? Hasta aquí, queridos hermanos, ¿tenemos alguna duda, consulta? Hemos hablado de la perseverancia, hemos hablado de la disciplina del Señor, hemos hablado que el Señor es superior a los ángeles, que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. En la clase anterior hemos visto que todo el universo y todo Dios Padre lo ha creado para Jesús, pero no solamente Dios Padre lo ha creado para Jesús. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo han estado en toda la creación. Y lo ha hecho, dice, heredero a Jesús de todas estas cosas, es decir, de todo lo creado, el universo, todo y los que en él habitan, y ahí estamos nosotros. El heredero es Cristo, por eso el camino, la verdad y la vida es Jesús. Ya debemos comprender eso. Ya está hora de la perseverancia. ¿Tenemos alguna duda, consulta, aclaración, queridos hermanos? O alguien también puede complementar la enseñanza, ¿no? Así como todos aprendemos, y yo de esa parte siempre digo, siempre yo puedo aprender algo más. Siempre, no me cierro yo a ninguna palabra y tampoco me puedo ofender. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, aclaración, queridos hermanos, para que continuemos con lo siguiente? Vamos a pasar de corrido, por favor. Ya, al final les vamos a dar su tiempo de receso. Hemos empezado un poquito tarde. Con las disculpas del caso, quisiera avanzar el día de hoy así. ¿Consultas, hermanos? Bueno, si no hay, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahora sí. Ya hemos hablado de disciplina, de perseverancia, de fe, de obediencia. Ahora vamos a hablar de la comunión y la adoración. ¿Ya? Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. ¿Qué es lo que dice ahí? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Nos detendremos ahí. La comunión y la adoración son fundamentales para la vida cristiana y para la madurez espiritual. El autor de Hebreos les dice a los judíos cristianos, ¿no? Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Wow, y estamos entrando a otro punto, la comunión y la adoración. Somos libres, hermanos, para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir? Estar en la presencia de Dios. Entonces, debemos mantenernos agasados de Dios. Dice en la palabra de Dios, orad sin cesar, ¿no? Buscad y hallaréis, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Dice, la palabra de Dios se enfoca, el Nuevo Testamento, en decirnos que nos agrademos de Dios. ¿Ya? El libro de Pedro nos va a hablar de que van a venir falsos maestros vestidos de ovejas. Vamos a ver en el libro de Juan, no San Juan, sino en el 1, 2, 3 Juan, vamos a ver que hay que el espíritu del anticristo está libre, y en estos tiempos está, todo vamos a ver ahí en esto de enseñanzas, pero la Biblia se enfoca, si somos cristianos debemos agradarnos de Dios, todo el tiempo, orar en la mañana,
Orar cuando vamos a ir a trabajar, estar orando en la movida. Señor, permíteme hacer un buen trabajo. Señor, quita de mí el orgullo, quítame la vanidad. Pon palabras, Señor Jesús, dame paciencia en la casa, ¿no? En la noche para dormir, bendice mi familia, Señor, todo. Debemos estar en comunión, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en el lugar santísimo. ¿Y qué se hacía en el lugar santísimo? Recuerda que este libro está escrito en su mayoría para los judíos, entonces ellos conocían, ¿no? El templo que Moisés ha hecho en el tabernáculo. Había el patio o atrio donde se hacían los sacrificios, había el lugar santo donde entraban los levitas, ¿no? Entonces, pero había un lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote y donde estaba el arca del pacto, ¿ya? Y en el arca del pacto la presencia de Dios estaba, por eso el sumo sacerdote entraba, entraba, entonces no podía entrar cualquier persona, porque moría inmediatamente. Muchas veces ya los sumos sacerdotes han debido morir. Ya recordemos, los hijos de Aarón eran levitas, pero han encendido un fuego extraño. Al final era igual fuego para hacer los sacrificios. Al final era fuego, pero no era el fuego como Dios había dicho que debe ser. El fuego venía del Señor. Wow, es diferente, ¿no? Ellos han hecho un fuego extraño. ¿Y qué ha pasado? Dios ha mandado fuego y los ha matado. ¡Pum! Han muerto. ¿Ya? Han muerto. Entonces, ¿qué dice? Tenemos libertad, dice el libro de Hebreos. ¿Por qué? Por Cristo tenemos libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Eso es comunión con Dios. Y adoración. Es fundamental para la vida y la madurez espiritual. ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, una vez había escuchado, ¿no? Pastor, ¿podemos venir a tu iglesia? Me dice un buen amigo que yo tenía. Pero tú ya te estás congregando por Villadela, le dijo. No, es que mi pastor es ancianito, dice. Y ya no se siente la presencia del Señor, ya no entendemos ni lo que predica, me dijo. Yo me puse muy triste en mi corazón. Me angustié y le dije, ¿cómo puedes tú, si tu líder, si tu pastor es ya mayor, deberías estar para ayudarlo? Tienes un trabajo, tienes ahorita economía, eres joven, le digo. Mira, yo fácil te puedo decir, ya como somos amigos, vente a la congre, vas a estar con nosotros. No, tienes que estar donde el Señor te ha dejado, le dije. ¿Dónde te ha llamado? Ahí. Y él me dice, pero tú has salido de esa iglesia. Sí, es que he salido, ya como pastor he tenido el llamado y el Señor me ha llevado, pero cuando tú tengas el llamado de Dios vas a salir así. Mientras tanto no puedes ir, quédate a ayudar al pastor, le decía. ¿No? Entonces, y él decía, es que no se siente la presencia de Dios. Y lo que le dije yo, no me digas que vas a la congregación a sentir la palabra del Señor. Perdón, no me digas que vas a la congregación a sentir la presencia de Dios. Sí, pues me dijo, no, tú debes sentir la presencia del Señor en cada momento de tu vida, porque se supone que estás en comunión con Dios y que Cristo habita en ti. Vamos a la iglesia a congregarnos, vamos a la iglesia a alabar al Señor, a alentarnos, a escuchar su palabra, animarnos. No vamos a la iglesia a sentir su presencia porque nosotros somos la iglesia. Por eso dice, ¿no? Aquí, somos libres para entrar al lugar santísimo. Hemos entrado al lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Y si nosotros estamos en el lugar santísimo, hablando espiritualmente, apartados del pecado, luchando contra el viejo hombre que teníamos, luchamos cada día, tenemos que crucificarlo, aniquilarlo al viejo hombre que llevábamos los pecados de antes, tenemos que luchar cada día. ¿Y cómo luchamos? En oración. Estamos luchando todos los días, eso quiere decir que estamos en el lugar santísimo y estamos con la presencia de Dios. Pero si vamos a una iglesia a buscar la presencia del Señor, estamos mal, ¿no? Estamos mal. Nosotros debemos sentir la presencia del Señor en todo momento, porque como dice en el capítulo 10, versículo 19, tenemos libertad de entrar, ya hemos entrado al lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo.
Ah, entonces el acceso ya está, ya hemos entrado. Eso es comunión. El libro de Hebreos nos recuerda, por la sangre de Cristo tenemos comunión. ¿Ya? Ahora, si leemos todavía este pasaje es hermoso, dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, ¿no? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesús, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes. Eso dice a los hebreos, a los judíos, y también es para nosotros, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió, ¿no? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no? Al amor y a las buenas obras. El que ama a Cristo, ¿ya? Por eso dice, ¿no? Muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. Hay un debate entre Santiago, ¿no? Y Pablo, ¿ya? Pero es un debate que muchas veces no lo comprendemos porque el libro de Santiago dice, no, muéstrame tus obras y yo te muestro mi fe, pero Pablo dice, no, la fe sin obras es muerta, decía, entonces, ¿qué es? No, si tú tienes fe en el Señor y estás en comunión con Dios, las obras de por sí salen, y ahí dice, estimularnos al amor y a las buenas obras. El que está en el lugar santísimo y está en comunión con Dios, le nace ayudar a los demás, le nace predicar la palabra del Señor. Cuando uno está enfermo, cuando uno está triste, le da palabras de consuelo. Pero el que no está en el lugar santísimo, el que no tiene la presencia de Dios, igual puede reunirse en la congregación, igual puede estar viniendo 10, 15 años a la iglesia, pero esa persona va a ser indiferente con los demás, ¿no? El que está en comunión con Dios va a ayudar a los necesitados sin que nadie le diga. Pero el que no está en comunión con el Señor va a ser indiferente. Por eso es importante, hermanos, por la sangre de Cristo, nosotros estamos en comunión con Dios, estamos en el lugar santísimo. Por eso debemos dar gloria al Señor. Nosotros no merecíamos nada de eso, pero por la sangre de Cristo tenemos una comunión. La comunión y la adoración son un proceso de fe y de confianza en la promesa de Dios. ¿Ya? ¿Qué es adoración? La alabanza. Bueno, en este pasaje no nos habla de la alabanza. Muchos confundimos la adoración con música. No. La adoración es poner en primer lugar al Señor. A ver, un ejemplo bien sencillo. Si llegaría Leonel Messi aquí al alto, ¿cuántos irían corriendo a sacarse una foto con él? Muchos. ¿Por qué? Porque lo tienen en alto a Messi. Ay, quiero una foto de recuerdo. Ah, es que... Y muchos que no son cristianos, lo adoran. El Dios del fútbol, hasta ese nivel de palabras han llegado, ¿no? El Dios, todo le dicen, ¿no? A Messi. Y es triste porque estas personas, en vez de adorar a Dios, adoran a una persona, ¿no? En este momento se refiere a comunión, estar con Él, agarrarnos de Él, no apartarnos del lugar santísimo, adorarlo, ponerlo en primer lugar. Son fundamentales para la vida cristiana y la vida espiritual. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? Esa es la pregunta. Todos ahorita podemos decir primer lugar. Analízalo. Analízalo. ¿Por qué? Porque muchas veces el trabajo que tenemos, y el trabajo es una bendición, es un gran regalo del Señor, pero no debe estar en primer lugar. Muchos ponen el trabajo en primer lugar, muchos ponen al esposo en primer lugar, muchos ponen a la esposa en primer lugar, muchos ahora ponen a los hijos en primer lugar, ¿no? ¿Por qué no has venido a la iglesia? Es que mi hijito se ha quedado en la casa y tengo que darle comida como buen padre. Es que en la Biblia dice, no, no, no. Estás, y a veces domingo, miren, ha ocurrido. ¿Por qué no has venido? Es que mi hijito se ha quedado en la casa y ¿quién le va a cocinar? ¿Qué edad tiene tu hijito? 28 años. Y uno dice,
fuera un niño hasta los 10, 11 años que por enfermedad se haya quedado, el papá debe estar para cuidar, pero un joven de 28 años, no, pues entonces no está Dios en primer lugar de esa persona, ¿no? Cuando Dios está en primer lugar, dice el Señor, congregarnos, hay que congregarse, domingo hay que ir temprano, ¿no? Entonces, adorarlo, que esté en primer lugar en nuestras vidas, a eso se refiere, no se refiere a la música, eh, como llamamos, vamos a cantar alabanzas de adoración y empezamos a cantar música más lenta, más que llega a nuestros sentidos. Eso está bien, debemos exaltarlo con cantos, con todo, sí, y eso debemos hacerlo. Pero este libro de Hebreos nos habla de adoración, de ponerlo en primer lugar a Dios. Y les dice, acerquémonos con corazón sincero, dice, tengamos fe, debemos purificarnos de nuestra mala conciencia. Adoremos al Señor. A eso se refiere el libro de Hebreos. Poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, ¿no? La comunión y la adoración son fundamentales para la vida cristiana y para la madurez espiritual. Capítulo 10, versículo 25, miren qué dice. No dejando de congregarnos. ¿Ya? ¿Por qué? El versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Estos judíos, ¿ya qué les dice el autor de Hebreos? El autor de Hebreos decimos porque no sabemos quién ha sido el que ha escrito ciertamente. Nos podemos equivocar dando un nombre, pero Dios ha utilizado a una persona ya para hablarles a estos judíos cristianos, eso siempre recuérdenlo, y les dice, considérense para estimularse las buenas obras, les dice, ¿no? Si leemos en otra versión, ya, dice, mantengamos firme la esperanza que preocupamos, que procesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, dice, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Es que uno puede decir, es que yo ayudo a los demás, les hablo todo. ¿Enseñas? Miren, ahora les hago esta pregunta. Muchos de aquí estamos en el tercer curso. Ya todos deberíamos llegar a ser maestros. ¿Por qué? Porque la palabra está siendo sembrada en nuestras vidas y debemos compartirlo. Todos los que estamos matriculados en el curso deberíamos ya estar enseñando, ¿no? Entonces, dice aquí el libro de Hebreos, estimúlense al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo, sino animémonos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca, ¿no? Entonces, cuando uno está en comunión con Dios, ¿ya? Y adora a Dios, se congrega fielmente, ¿no? Muchos, muchas personas, ¿por qué no te congregas? Dice. No, es que, pero siempre oro, siempre estoy en oración, dice. Con eso se justifican. Y peor aún, alguien todavía nos dice, no, es que el Señor sabe que yo oro, estoy en la presencia del Señor. Pero aquí dice la palabra, sin dejar de congregarnos. No dejemos de congregarnos, porque cuando nos congregamos estimulamos al amor y a las buenas obras con el otro hermano que está congregándose. Entonces uno que es parte de la iglesia de Cristo, por eso a estos judíos les dije, sigan congregándose y no dejen de congregarse, porque muchos judíos ya estaban dejando de congregarse, ¿no? Muchos judíos creyentes estaban dejando de congregarse. Sino anímense, les dice, porque aquel día se acerca, el Señor ya va a volver pronto. Y es igual para nosotros, comunión, adoración y congregarnos, ¿ya? ¿Cómo yo puedo tener comunión con Dios si no tengo comunión con su iglesia? ¿No? ¿Cómo puedo yo decir que Dios esté en primer lugar si aborrezco a mi hermano? Pero yo no odio a nadie, no. La indiferencia es también aborrecer al prójimo. Tú puedes tener palabras de aliento para algún hermano que está pasando necesidad en la congregación, para una vida que está llegando a la iglesia. Y el Señor te puede utilizar a ti para hablar. Pero si no te congregas,
¿no? Entonces no le agrada a Dios. Entonces la comunión y la adoración es muy importante. Nunca debemos dejar de congregarnos, hermanos. No sé si ustedes tienen culto entre semana o tienen sábado, o tienen domingo. Participen de todos los servicios, de todos los cultos, de todas las reuniones que tienen. Háganlo, háganlo. Ustedes ya son estudiantes del instituto y doy gloria a Dios por este hermoso instituto, ¿no? Porque se predica, se enseña la palabra de Dios y todo lo que están aprendiendo, más bien, llévenlo, anímense unos a otros en la palabra del Señor. No vayan a confrontar a su pastor, jamás, no, jamás. Vayan a ayudar a la iglesia, animar a los que están desanimados. Ustedes ya tienen palabra de Dios, ya conocen la palabra de Dios, ¿no? Entonces, el libro de Hebreos es un libro que nos alienta a seguir firmes y a seguir adelante, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En conclusión, ¿ya? Eh, el autor del libro de Hebreos concluye su carta con un desafío a los creyentes a perseverar en la fe y a no regresar al judaísmo tradicional, ¿ya? El capítulo 13 del versículo 1 al 6 dice deberes cristianos, así empieza en nuestra Biblia. Permanezca el amor fraternal, ¿ya? En la Biblia se menciona tres tipos de amor. El amor ágape, que es el amor de Dios, o es el amor con Dios para nosotros, ¿ya? El amor fraternal es el amor que tenemos entre hermanos en la fe, ¿ya? Y el amor eros es el amor que tenemos en pareja, en matrimonio. Hay tres tipos de amor y en este el libro de Hebreos se está hablando del amor fraternal, el amor que tenemos unos a otros con la iglesia, ¿no? No deben volver al judaísmo tradicional, más bien perseveren en la fe, dice. Y aquí da versículos claves, miren el libro de Hebreos, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Cuando vienen a visitarlos a la iglesia, denles un abrazo de bienvenida a las vidas nuevas. No seamos indiferentes, ¿no? Recuerden cómo han llegado ustedes a la iglesia, a una casa de oración. Llamamos iglesia, nosotros somos iglesia, pero también llamamos iglesia a los hermanos en la fe, al lugar donde nos congregamos, ¿ya? Pero nosotros somos la iglesia. La casa de lugar de oración, punto de oración, casa de oración, deberíamos llamar ahí a la congregación, al edificio, ¿no? Nosotros somos iglesia. Pero nunca se olviden de la hospitalidad. ¿Cómo ha sido cuando hemos llegado? Si viene una vida nueva, muchas veces el pastor o los líderes no pueden estar recibiendo uno por uno porque tienen que predicar, tienen que aconsejar, pero ahí estamos nosotros para no olvidarnos de la hospitalidad. Hermano, bienvenido, dice, tomen asiento, eso podemos hacer. Y aquí los judíos les dicen, ¿no? No se olviden de la hospitalidad, ¿no? Porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿A quién se refiere eso? A Abraham, ¿no? Hospedaron ángeles. Cuando vinieron tres hombres, dice que estaban camino a Sodoma y Gomorra. Uno de ellos era el ángel del Señor. ¿Quién era uno de ellos? Jesús, pero él no sabía. Y los otros dos eran ángeles. Y esos otros dos van a Sodoma y Gomorra, se encuentran con Lot y la historia, ¿no? Que cuenta es diferente. La historia que cuenta que los hombres, al ver que los hombres de Sodoma y Gomorra han visto que estos hombres eran hermosos, han querido hacer otras cosas que no son humanas, ¿no? Con estos ángeles. No sabían que eran ángeles, eran como personas que han venido donde Abraham, ¿no? Él los ha hospedado, pero habían sido ángeles. Y uno de ellos era Jesús, el ángel de Jehová. Por eso, a eso se refiere, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Pueden venir a la iglesia. Toda vida es amada por Dios. Démosles un fuerte abrazo al llegar a la iglesia, ¿no? Y si ahí no quieren ser abrazados, que Dios los bendiga mucho. Pasen por favor a hacerlos sentar, porque una vida nueva no va a venir a tomar un lugar adelante. Seremos hospitalarios. Acordaos de los presos, dice, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como si también vosotros mismos estaréis en el cuerpo, dice. Honrosos sean todos el matrimonio, el hecho sin mancilla, dice.
Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tienen ahora, dice. De manera que podemos decir confiadamente, dice el libro de Hebreos. De manera que puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, ¿no? A eso se refiere con deberes cristianos. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, ¿no? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas, ¿no? Entonces nos va a hablar de diferentes deberes cristianos. Hay un versículo que debemos saber interpretarlo bien, yo creo que ya pronto van a llevar hermenéutica. Se hace un exégesis, se extrae un versículo y se hace un profundo estudio de eso. Dice en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 17, y muchos se agarran de este versículo para que no podamos decirles nada. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Pero cuando se va un hermano, ¿qué dice? Ah, pastor, tú vas a dar cuenta, dice. Y se quieren justificar echando la culpa al pastor o al líder. Y después, ¿qué te dicen? ¿Por qué le has dicho? Ahora, si está yendo el hermano, tú vas a dar cuenta de eso, ¿no? Y hasta a mí una vez me dijeron, pastor, una hermana, me he soñado, dice, ¿no? Que tú le has dicho eso al hermano y por eso se ha ido. Y yo le dije, hermana, le dije, gracias por todo, pero el hermano merecía llamada de atención, le dije. Es que, pastor, tú vas a dar cuenta al Señor, ahora si esa vida vuelve al mundo, me dice, va a ser tu culpa, me dijo. Hermana, le dije, no va a ser mi culpa. Y me leyó este versículo. Es que tú vas a dar cuenta, como quienes han de dar cuenta. Sí, voy a dar cuenta. Pero ¿cómo continúa el pasaje? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Un día los pastores van a dar cuenta al Señor de todos los que están ahora a cargo espiritualmente de nosotros. ¿Sí? Pero si yo doy cuenta, no, la salvación de los hermanos no depende del pastor, ¿ya? No depende. Ah, pero si un día el pastor va a decir, el hermano, como ejemplo voy a tomar el nombre de ustedes, ¿ya? El hermano, la hermana Miriam Rocío, muy buena, nos ayudaba, bien, con alegría. Hermano Jonathan, hermano Iván, Benedicta, se han preparado en el instituto, con alegría. Han ayudado la hermana María Zenel, el hermano Jorge, Eduardo, todos han ayudado en la enseñanza. Eso se refiere con alegría, dar cuenta delante del Señor. Ah, pero el hermano Joaquín, no, él se oponía a nosotros. Él hablaba mal, creaba murmuración y división. Ah, a eso se refiere, ¿no? A dar cuenta. O sea, el pastor va a dar cuenta de cómo nosotros nos hemos comportado. No es que el Señor no sabe, Él sabe. ¿Sí? Él sabe. Pero eso va a servir como testigo, nos sirve a nosotros como testigo. Por eso dice, ¿no? Teniendo en derredor tan grande nubes de testigos. Todos nosotros somos testigos. Entonces el pastor puede decir con alegría, muy bien, me ha ayudado. O puede decir con tristeza, ha generado división. Ha querido echarme de la iglesia. Ha hablado mal contra mí, me ha difamado, ha hablado mal a los hermanos. Eso se refiere, ¿no? Quejándose, a eso se refiere. Porque esto no os es provechoso, dice. Ah, solo el Señor sabe si van a ser salvos o no. Pero dice, no es provechoso que el pastor dé cuenta por ustedes quejándose. No quiere decir que la salvación de ustedes o que se pierdan ustedes depende del pastor, no. Si el pastor, no puedo decir que pastores también son santos, ¿no? Y que son buenos, todos habemos de todo en la viña del Señor. Al final llegamos también a equivocarnos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Paciencia. Pero obedézcanlo e imiten su fe, sujétense a ellos, dice.
porque ellos han sido puestos por Dios. Y si alguien no hubiera sido puesto por Dios, no estaría en el lugar de pastor, ¿ya? Y aquí ya no está hablando el libro de Hebreos de sacerdotes, está hablando de pastor, ¿ya? En la ley, en el Antiguo Testamento había un sacerdote, un sumo sacerdote, habían los escribas, que eran los abogados o maestros de la ley que enseñaban en las sinagogas, ¿ya? Pero aquí ya les cambia de término en el libro de Hebreos a los judíos creyentes, obedezcan a sus pastores, dice. O sea, dentro de ellos ya había una persona levantada por Dios para guiarlos, obedézcanlos, dice, sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, ¿no? Ahora lo leemos en la Nueva Versión Internacional para concluir. Ya. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues al quejarse no les trae ningún provecho, ¿no? Entonces dice, concluimos con esa parte, ¿no? La salvación o que el hermano vuelva al mundo no es depende del pastor, es de la comunión que tiene el hermano con el Señor. Sí hay pastores que también pueden llegar a equivocarse, hay que orar por ellos, ¿no? Por eso continúa el siguiente versículo, orad por nosotros. Ahí está, el autor de Hebreos dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirlos bien en todo. Ah, mira, qué hermoso, ¿no? Entonces, si uno de los líderes o pastores puede estar eh, cometiendo un error o algo, nosotros no debemos irnos de la iglesia porque es fácil irse. Y hasta se escucha prédicas y hacen comparaciones. Si estás en un lugar que la iglesia no avanza, es como estarías en un carro que no avanza y no vas a llegar a ningún lugar. Dice, no, ¿creen que el Señor no sabe dónde nos ha llamado? El Señor nos ha llamado a un lugar. Y por alguna que otra razón podemos salir, no podemos cambiarnos si vivimos en otro lugar o si tenemos el llamado y nos lleva a otro lugar, le enseñamos, pero no por cualquier problema. El Señor nos llama, queridos hermanos, ¿sí? Y si el pastor o el líder está equivocándose, debemos orar por él. Nada más, orar por él, ¿no? Todos estamos puestos para ayudarnos. Y concluye con eso, ¿no? Desafía a los creyentes a perseverar. La fe y la obediencia son fundamentales para la madurez espiritual, ¿no? Enfatiza la obediencia y la perseverancia en la vida del creyente. En conclusión, el libro de Hebreos se centra en la importancia de la fe, la obediencia y la perseverancia en la vida del creyente, ¿no? Y volvemos al principio. Este libro ha sido escrito a los judíos creyentes que después de 30 años han sido perseguidos, han perdido todo y querían volver a su vida antigua. Y ahí se escribe este libro para animarlos a que continúen y que no vuelvan atrás, ¿no? Queridos hermanos, que el Señor los bendiga. ¿Tuvieran alguna duda o consulta? ¿Sí? Y de esta manera quisiera hoy día concluir la clase. Hemos concluido el libro de Hebreos, no les he dado tiempo de receso, más bien discúlpenme, pero ya en la siguiente clase vamos a continuar ahora. Estoy en una visita, ¿sí? De emergencia, ¿ya? Pero las clases van a continuar, no hay problema. ¿Tenemos dudas, consultas, queridos hermanos? Si tuviéramos dudas o consultas, no duden en escribirlo al grupo, ¿ya? De WhatsApp o también a mi WhatsApp personal. Pueden enviarlo en cualquier momento. El día de mañana, si no me equivoco, no tenemos clases mañana. Sí, mañana no tenemos clases según el horario. Tienen una actividad y les animo a que puedan participar todos. Sí, es bueno participar todos. Y conmigo ya estaríamos retornando el día viernes de la semana que viene. Ya, ahora que ya tengo la lista,
hasta mañana yo creo vamos a esperar o hasta que nos mencione el hermano Henry si hay alguien más que se va a inscribir o no para ya entregarles lo que es un trabajo. No va a ser complicado, son cuestionarios que les voy a entregar, ¿ya? Y la materia de Apocalipsis también vamos a intercalarlo de manera virtual, así para que la mayoría podamos participar. Entiendo que muchos no pueden llegar presencialmente, pero lo vamos a llevar también de manera virtual. Queridos hermanos, ¿tuvieran dudas o consultas? Así para ir terminando la clase. Amén. Bueno, con todo el respeto y con todo el amor, queridos hermanos, quisiera que podamos orar para concluir esta hermosa noche. Sí, muchas gracias a todos por estar presentes, queridos hermanos. En la siguiente clase nos toca, según lo que es cartas generales, ya vamos a hablar del libro de Santiago. Nos va a hablar nuevamente de la persecución y de las pruebas. ¿Aló? ¿Hay alguien, hermanos? ¿Alguien quería expresarse? Pastor, buenas noches. Mi nombre es Elisa Nina Pasa. Me atrasé, pastor. Muy bien, hermana. Los hermanos que se atrasaron, ¿me pueden indicar, por favor? Hermana Elisa Nina Paz. Sí, pastor. Gracias. ¿Alguien más tal vez ingresó después de llamar la lista? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5 tengo ahorita registrados. Hermana Janet Kelizaya, hermano Juan Marcos con permiso, hermana Miriam Rocío Hinojosa presente, hermana Elisa Nina igual presente, con atrás hermana Benedicta Tola y hermano Jorge Eduardo. Si alguien más, si alguien no está en la asistencia, me puede decir ahora. Bueno, queridos hermanos, ahí donde estamos quisiera. Hermana Felipa Marcanina. Gracias, hermano Henry. Gracias. Ya está. ¿Alguien más que te pidió permiso, hermano Henry? Ya, muy bien. Bueno, ahí donde estamos, queridos hermanos, si tuvieran dudas o consultas, ya lean el libro de Hebreos. Ahí van a tener algunas consultas que pueden hacerlo en cualquier momento en el grupo de WhatsApp o a mi personal. Estoy dispuesto para poder colaborar en todo lo que esté a mi alcance. Amén. Vamos a orar, queridos hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a inclinar el rostro. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por todo, bendito Dios. Gracias por la vida, Señor Jesús, por el aire que respiramos, por el alimento, Señor, por nuestras familias, Señor, por nuestros hermanos, por el mismo instituto, Señor. Por todo te damos gracias, por todo, Señor Jesús. Y gracias por permitirnos tener el privilegio de leer tu palabra y de meditar en este hermoso libro, Señor, el libro de Hebreos. Padre Santo, lo hemos visto de una manera amplia, Señor, pero te pido que puedas dar sabiduría a cada uno de mis hermanos para que puedan meditarlo en sus casas, Señor, y no se quede solamente aquí en la enseñanza, más bien que cada uno de ellos pueda agarrar su Biblia y pueda leerlo, Señor Jesús, porque tu palabra nos edifica. Bendícelos a mis hermanos, Señor Jesús, guárdalos en sus trabajos, provee de la economía necesaria, Señor, para concluir también este estudio, Señor, estas clases, Señor Jesús, para que sigan avanzando, preparándose, para que puedan tener toda la bendición en sus hogares, Señor. Dale salud, Padre Santo. Guárdalos, amado Dios, de toda enfermedad. Cuida sus vidas, Señor Jesús. Y si alguno está enfermo, Señor, sabemos que su vida está en tus manos, amado Dios. No estás solo, tú eres nuestro médico de médicos y creemos y confiamos en ti, Señor. Danos fuerza para perseverar, Señor, como hemos aprendido el día de hoy. A pesar de que vamos a pasar pruebas, Señor, no nos vamos a rendir. Vamos a estar siempre agarrados de ti, Señor Jesús. Y sabemos que tú nunca nos vas a desamparar. Oramos también por nuestros hermanos que están presentes y por los que no han podido ingresar. Guárdalos, Señor, allá donde están, tal vez trabajando, tal vez estudiando en otra situación, Señor. Te pido que los cuides y los guardes, Padre Santo. A todos mis hermanos.
También a nuestra hermana Felipa, Señor, que puedas darle consuelo y fortaleza en este momento que está atravesando ella y su familia, Señor. Sabemos que el tiempo cuando alguien fallece es triste, más bien oramos ahora todos juntos desde aquí para que puedas darle consuelo y fortaleza a ella y a su familia, Padre bendito. Guárdalo, Señor Jesús. Y queremos concluir esta hermosa clase dándote gracias a ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por todo. En el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. También vamos a estar reunidos, si tú así lo permites, Señor Jesús, el siguiente viernes continuando las clases. Amén, amén, amén. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, tengan muy buenas noches.